Bueno, uno de los temas que ha sido tan importante diré yo, en la campaña del propio Javier Milei tiene que ver, y lo decíamos recién, con la obra pública. E hizo mucho hincapié en esto de la iniciativa privada a la chilena, ¿no? Que, a ver, me parece un debate de decir, bueno, ¿cómo se hace en Chile esto? ¿De qué manera? ¿El Estado interviene en algo o no interviene en algo? Creo que son diferentes cuestiones que vale la pena recalcar. Bueno, y si es viable, si está dando buenos resultados, si ha dado buenos resultados, ir en busca de esa experiencia y también de la opinión para ver, bueno, qué puede llegar a suceder en Argentina si efectivamente se implementa este sistema que anticipó Javier Milei. Bien, vamos a saludar a Alejandro Larcón, quien es, bueno, economista chileno en esto. Querido Alejandro, y te saludamos aquí. Creo que se abre un abanico muy grande, ¿no? Porque uno piensa, cuando estudia un poco la historia chilena, los Chicago Boys, los sucesores de Milton Friedman o alumnos, tipos como Joaquín Lavín, que fueron candidatos a presidente en un par de ocasiones. Y esto de la iniciativa privada, la chilena, nos genera muchas inquietudes, fundamentalmente si el Estado tiene alguna injerencia o no. Querido Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes, Javier. Un gusto hablar con ustedes desde lejos. Bueno, esa ha sido una experiencia buena de la obra pública que dicen ustedes, pero en realidad son recursos que se concesionan. Es decir, se le da la posibilidad a unos empresarios chilenos que desarrollen la obra, ¿no es cierto?, y que después puedan recuperar eso a través de concesiones, y es muy claro, por ejemplo, en una carretera, los peajes. Y hay que hacerlo con mucho cuidado porque esto dura por bastantes años. Entonces, están todos los incentivos para que se realice la obra pública, que dicen ustedes, y después se cobre la concesión. Y eso permitió desarrollar una red de carreteras muy importante alrededor de Santiago durante muchos años en el país, y permite la concesión no solo de carreteras, que es lo típico, sino también pueden ser embalses, ¿no es cierto? Y pueden ser otras obras que típicamente el Estado, vamos a decir, se puede ahorrar la plata, se la puede ahorrar porque en el fondo le dan la concesión al privado, y el privado desarrolla las obras y se cobra por eso, o sea, todos ganan. Bueno, y para el usuario significa utilizar esa obra pública mediante un pago necesariamente, porque es así como recupera el inversor el dinero que ha invertido. Así es, así es. Es fundamental que las reglas por las cuales va a poder el inversionista recuperar el dinero, ¿no es cierto?, funcionen y se permita cobrar, y que hayan estudios muy, muy detallados para que la gente no sienta que la están estafando, y que esto se hace con estándares de muy buena calidad y también con precios que son competitivos, porque los concesionarios tienen que competir por hacerse de la obra y después recuperar la plata que invirtieron. No sé, recorriendo, Alejandro, a grandes rasgos de Arica a Punta Arenas, ¿no? Del norte al sur extremo. Es cierto que tiene una geografía de Chile que permite que no, al ser angosto, que no haya tanto que hacer, pero la famosa Ruta 5 que cruza todo el país y que la verdad es un ejemplo. ¿Cómo se gestó eso y en qué momento se dio, si es que tenés la referencia? Mucha gente lo estuvo pensando durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero yo diría que fue el presidente Lagos el que finalmente se dio cuenta, y Lagos llegó al poder el año 2000. Pero un presidente socialista, perdón, Alejandro. Claro, era socialista, pero era socialista que aplicaba las ideas y el sentido común, ¿no es cierto? Y tuvo el apoyo de la gente, tuvo el apoyo de la ciudadanía, y de esa manera se pudo desarrollar una obra muy larga. Chile es muy largo, Chile tiene 5.000 kilómetros. Claro. Más o menos de largo, y por lo tanto se requería eso, y eso permitió que la gente tuviera las obras públicas, tuviera la infraestructura, y eso después va también en beneficio de que se puedan transportar, el transporte puede usar esos medios, sacar fruta, sacar otros bienes y transportarla a los puertos y transportarla al norte y al sur del país. ¿Y cómo era el sistema en Chile previo a este modelo, que nosotros lo conocemos como el modelo de la chilena? ¿Cómo funcionaba antes y qué cambios evalúa usted trajo este nuevo sistema? Bueno, lo fundamental que anteriormente las obras de esa envergadura las construía el Estado y tenía que utilizar mucho gasto público porque son obras de envergadura, obras muy grandes,
y por lo tanto tenía que utilizar los recursos que vienen de los impuestos, porque el Estado no produce nada. El Estado se hace de los impuestos y después los gasta. Y por lo tanto, al traspasarle las concesiones que se llaman al sector privado, deja de gastar en eso, gasta el privado y después se recupera, y de esa manera se liberan recursos para que el gasto público vaya a lo que es realmente importante, que yo le llamo invertir en los pobres, apoyar a la gente pobre, y de esa manera tener un rendimiento de los recursos del fisco óptimo. Perdón, Javier, pero ¿de qué depende que ese sistema funcione? Aquí en Argentina, durante la gestión de Mauricio Macri, expresidente de la Nación, se buscó implementar un sistema de obra público-privada con participación de los dos sectores. Y fue un fracaso, no dio resultado, no ha devenido en ninguna obra en nuestro país, obra pública de envergadura, que podamos decir, bueno, fue resultado de ese sistema. ¿Qué cree usted dónde está la clave para que efectivamente funcione? Sí, la clave es dejar al sector privado trabajar tranquilo, con reglas claras, y darle la concesión, y el sector privado meterse con todo a construir las obras, hacer los cálculos que correspondan y apartar al Estado del medio. El Estado está para salvaguardar las reglas, ¿no es cierto? Y decirle a los privados, ustedes tienen que tener ciertos estándares, ustedes tienen que cumplir ciertas bases mínimas para construir, por ejemplo, buenas carreteras de buena calidad, con estándares internacionales, y por lo tanto, lo más importante es que el Estado se salga del medio y dejar que los privados operen. Alejandro, le quiero preguntar, porque aquí surgió el tema de los vouchers para la educación y demás, de educación paga, ¿no? Que ha sido un modelo de la Argentina gratuita, pública y de calidad, como muchos dicen, contrario a lo que pasa en Chile, donde por ahí algunos acceden y otros no. ¿Cómo es el sistema educativo per se en Chile cuando alguien quiere estudiar? Que es más o menos lo que Javier Milei quería implementar en su tiempo aquí en la Argentina. Bueno, yo creo que lo fundamental ahí es asignar bien los recursos a los más pobres. Yo creo que no tiene sentido, por ejemplo, hablar de educación universitaria gratis cuando los que se están beneficiando tienen los recursos. Por lo tanto, la clave es la asignación de los recursos, que realmente los más pobres se hagan de los recursos que el Estado puede destinar con los vouchers, o que el Estado puede destinar para que la gente tenga acceso a la educación. Lo más importante es que la gente que accede tiene que ser pobre, y los otros se la pagarán porque lo pueden hacer. Esa es la clave. No tiene sentido darle educación gratis a gente que la puede pagar. Bueno, ¿y cuánto cuesta, por ejemplo, en Chile un año de universidad? Más o menos, en promedio. Dependerá de la carrera, de la universidad, pero ¿qué costo tiene? Yo creo que el costo real es entre 10.000 a 30.000 dólares dependiendo la carrera, ¿no es cierto? Y eso es lo que hay que financiar cuando la gente es pobre. Si no, un pobre no tiene 30.000 dólares para pagar educación universitaria. Por lo tanto, el Estado tiene que esforzarse para transmitir esos recursos a los pobres. Lo que estoy diciendo, Marina, es que tú no le puedes pagar la carrera universitaria a alguien que la puede pagar. Esa es la clave del asunto. Bien, bueno. En Argentina tampoco la clase media podría pagar eso, ¿no? No sería solo para los pobres. Un trabajador, una persona de clase media tampoco podría afrontar ese gasto. Digo pobre, digo clase media. ¿No es cierto? Porque hay mucha clase media que no puede acceder, y por lo tanto ese también es el desafío, que la clase media tenga acceso a la educación, pero que en definitiva la plata no vaya a gente que la puede pagar. Alejandro, mi última pregunta. En la encuesta CADEM, que es una encuesta de muchísimo reconocimiento allí, Evelyn Matei, de derecha, salió como una de las personalidades con mejor imagen. El año que viene, o el próximo, hay elecciones, el año que viene. ¿La ve como una presidenciable? Pero por supuesto, porque ha habido un gobierno muy malo de Boric, muy malo, y por lo tanto la gente está tomando distancia de la izquierda, y por lo tanto va a ir a la derecha. Yo no soy de derecha, pero tengo que reconocer que aquí van a apoyar a aquellos que tengan ideas que tengan que ver con la libertad, ideas que tengan que ver con ideas nuevas, y que el socialismo anacrónico se aleje de la sociedad chilena. Bien. Bueno, vamos a seguir atentos también a ese proceso político en Chile. Alejandro, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muy amable. Gracias. Un abrazo grande. Hasta pronto. Hasta pronto.